tuvimos que esperar 65 años para enterarnos de un episodio que no imagináramos 65 años atrás, cuando Winston Churchill dijo que la caída de Perón y del peronismo era lo más importante que le había ocurrido a la corona británica después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Así catalogaba la desaparición de un sistema político en el país que había plantado la bandera de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Ayer, en la capital del colonialismo, en Londres, donde se ha ejercido sobre todos los continentes descubiertos la hegemonía del British, que no solamente explotó a los hombres de color, a los negros, transformándolo en la esclavitud y negociándolos por el mundo, sino que explotó a los chinos y los durmió con el opio durante mucho tiempo, que partió la India para hacer dos países, que se metió en la banda oriental nuestra para separar la Argentina de Uruguay a través de interpósitos imperios como el portugués, que hizo todo lo que pudo en todo el mundo para dividir y reinar y llevarse ellos siempre el producto de la inteligencia expuesta en un país pequeño, rodeado de agua, nublado, pero con una brillante inteligencia para hacer que los demás trabajen para ellos. Bueno, después de tantos años de esclavitud mundial, las colonias británicas tuvieron como obligación que aprendieran el inglés a los pueblos que ellos tenían bajo su yugo. Y así entonces, africanos, asiáticos, incluso hispanoparlantes, terminaron aprendiendo su idioma cuando encontraron el peso y la gravitación del Imperio Británico. Y ayer se sublevaron. Ayer hubo una tremenda pueblada en Londres expresándose con la excusa del racismo, pero tomando venganza activa y escribiendo sobre el monumento de Winston Churchill: sos un racista, gritándole racista a Boris Johnson, primer ministro inglés, y tirando un monumento al agua de un ex representante del poder británico económico, un comerciante que se hizo millonario con los esclavos. Todo esto no es nada más ni nada menos que una inimaginable fotografía allá por 1955, cuando el propio Churchill estaba terminando su segundo mandato como primer ministro, y que soltó aquella frase: la caída del peronismo es el triunfo más importante para la corona británica después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Vaya a saber cuánta importancia tenía que le hubiésemos nacionalizado en nuestro país con Perón todo lo que ellos manejaban. Los ingleses, a través de las logias masónicas manejadas desde la reina de Inglaterra, penetraron a los patriotas de todo el continente americano y, sobre pretexto de ayudarlos para independizarse de los españoles, que le proveían las armas para que se peleara contra los españoles, después ellos se apoderaban de esos patriotas para conducirlos y manejarlos. Y por supuesto no estuvo ajeno a la Argentina, donde hasta el día de hoy tiene el Diario de la Nación, que es la expresión viva del pensamiento masónico en la Argentina y de los liberales. Lo que pasó ayer en Londres tiene un sabor muy especial y puntual. Quizá porque nunca se nos ocurrió que hubiera ocurrido, podría haber pasado esto que pasó, y donde volaron la estatua de Goldstone, que fue un empresario, en realidad un explotador de negro, un negrero, que durante mucho tiempo había sido observado. En un momento determinado se habían juntado 11.000 firmas para que ese monumento se sacara. El alcalde de Bristol, Marvin Moret, había hecho declaraciones diciendo que había que respetar también los que pensaban eso sobre este hombre, que le volaron el monumento y lo tiraron al agua, mientras que pasaron por lo de Winston Churchill y lo escracharon poniéndole a Winston Churchill
el que fuera primer ministro del 40 al 45 y del 51 al 55 de los piratas, escribiéndole que había sido un racista. Bueno, le explotó la bomba dentro. Es decir, sus prisioneros y dominados de las colonias aprendieron el idioma, se radicaron en su capital y ahora el problema lo tienen adentro, lo tienen en Londres. Y la verdad que en este mismo momento, donde con el COVID-19 ellos ya tienen más de, o casi 300.000 contagiados, 286.194 contagiados y 40.542 muertos, estando al tope con Estados Unidos y Brasil de los muertos, Inglaterra vivió ayer una jornada de protesta que se dio en otras capitales de Europa. El pretexto era la lucha contra el racismo después que matan a ese hombre de color en Estados Unidos y se extiende esto como un reclamo de los pueblos subyugados. El sojuzgar a un pueblo, el tenerlo eternamente bajo el látigo y el yugo del imperio, en algún momento se produce esto que ayer vivimos. La reacción de quienes ahora son ciudadanos ingleses, porque están viviendo en Londres, tienen la mayoría ciudadanía británica y son descendientes de hindúes, de árabes, de musulmanes en general, de negros y de hispanos parlantes. Y ayer le explotó todo esto en las principales plazas de Londres y por supuesto frente al Parlamento, frente a la Casa del Primer Ministro, frente al Commonwealth y frente a todo aquello que es representativo del imperio. Estamos viviendo un tiempo contemporáneo de cambios y esto se está produciendo aceleradamente. Es decir, el sistema mundial está en un cambio, somos contemporáneos de ese cambio, lo hemos dicho ya hace tiempo, y como consecuencia de lo que está ocurriendo, nadie sabe cuál será el resultado final. Ayer salió haciendo declaraciones el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se suma a un pensamiento de una minoría que, estando en el opuesto de Morales, estando en el nacionalismo, digamos, antiizquierdista, por ponerlo de alguna forma, piensan lo mismo que Morales, o Morales piensa lo mismo que ellos, porque Morales dijo que esto era una guerra bacteriológica y que China había ganado la guerra bacteriológica, o sea, dándole carácter de que el COVID era un invento de las potencias en esta pelea por eliminar gente. Y entonces aparece en el mundo, y por las redes sociales y demás, una cantidad de situaciones, aquellos que apuestan a la conspiración, diciendo de que, bueno, tiene que durar 2 años para que se muera la cantidad de gente que se tiene que morir, para que se reacomode el sistema económico porque ya había llegado a su punto culminante, etcétera, etcétera. Bueno, Evo Morales se anotó ahora y suscribe también la teoría de la conspiración. Cada uno de ustedes, se lo dije el primer día, puede pensar lo que quiera, puede tomarlo como le parezca. Lo que sí nosotros hacemos aquí es analizar las consecuencias. Si fue creado o si es un accidente, sea como fuere, medimos las consecuencias. Y dentro de estas consecuencias ocurrió un episodio insólito, innecesario a nuestro entender, cuando el presidente con periodistas, policías y demás se trasladó a Villa Langostura innecesariamente, lo que provocó la reacción de esa sociedad diciendo por qué tanta gente que después participaron de una comida donde se los ve todos juntos y demás, ¿por qué tanta gente? Bueno, porque el presidente quiere cambiar el eje que es del porteñismo, que le decíamos el otro día, donde está todo el tiempo reunido con el porteño gobernador de Buenos Aires, con el porteño jefe de la ciudad y con el porteño presidente, los 3 porteños, reunidos todo el tiempo hablando de lo mismo, y entonces dando un mensaje como que se está haciendo otra cosa, como que hay otra salida y que el país es más allá de la General Paz. Entonces trata de hacer estas incursiones al interior. Pero hay que tener cuidado, porque obviamente cuando él se mueve mucha gente. Se mueven los periodistas que quieren cubrir información, se mueve la seguridad, obviamente todo esto es inevitable. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de cosas, porque después puede haber consecuencias. Y ahora, un grupo de médicos de Villa Langostura, 12 médicos, firmaron un petitorio diciendo a la gente que por favor tomara conciencia de y tuvieran precaución máxima en estos próximos 12, 15 días, como consecuencia, dicen ellos, de la visita de personas que no guardaron el protocolo, refiriéndose a los que acompañaban al presidente de la República.
Bueno, estamos en un momento donde nadie sabe cómo vamos a salir de esta situación, pero cuando Alberto Fernández puso la fecha de la cuarentena y la extendió hasta el comienzo del invierno, no fue caprichoso. Es porque él quiere dedicarse exclusivamente al tema de la deuda. El fin de semana el gobierno va a hacer la última oferta a los fondos, a los efectos de poder llegar a un acuerdo. Hasta ahora el acuerdo obviamente no nos favorece nunca, porque cualquier acuerdo que hagamos se trata de pagar una cifra de usura que no la paga nadie en el mundo, la pagamos nosotros nada más, pero que viene ya de arrastre. Bueno, en esta negociación que se está haciendo de la oferta primaria, a la que va a terminar siendo, hay una distancia, todo es a favor de los fondos, pero surgió otro problema mucho más grave. La Corte de Estados Unidos, como de costumbre, falló en contra de Argentina en el tema hecho sobre la estatización de YPF, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó YPF, y yo recuerdo que dijimos en aquel momento, ojo con las cosas que se dejan sueltas. Bueno, ahora hay un juicio por 3.000 millones de dólares, que ya nos queda como última instancia la Corte en España, porque en Estados Unidos ya no tenemos mucho para hacer, y tras llovido mojado, tendríamos que pagar por haber hecho mal las cosas en esa la nacionalización, de haber tomado determinaciones y expropiaciones y no haber cuidado los detalles que había que cuidar. Bueno, vamos a terminar no solo pagando más de lo que pagamos por YPF en ese momento, sino que ahora tenemos encima 3.000 millones de dólares más por no haberse cuidado en aquel momento las cosas que este programa decía y recordaba, y tantos otros medios puntualizaron que se habían dejado libres. Así que no está en el mejor humor el presidente, tiene 3.000 millones extra que salieron de la galera en contra de la Argentina, tiene una negociación con los fondos buitres que los intereses no son los que el país quería, por lo tanto está tratando de desinflar toda esa presión y por eso hace los viajes al interior como para decir, bueno, vamos a tratar de ver que estamos en movimiento. Porque efectivamente hay una Argentina que funciona, que no es el ámbar, que no es la ciudad de Buenos Aires y con urbano bonaerense, y estamos entonces frente a un sistema de evolución constante y permanente con modificaciones de todo el tiempo. A propósito, el intendente de Olavarría, un intendente de Cambiemos, hizo un escándalo público hablando, ¿no?, para que se hiciera la apertura de la cuarentena de una vez y para siempre, y en este momento Olavarría tiene más contagiados que 11 provincias argentinas. Digo esto para que sigamos lo que dijo Jorge Macri el otro día, que también quiere más flexibilidad, lo que dijo el intendente de Tandil, que habló con nosotros el viernes pasado, acerca de cómo está el pensamiento de Cambiemos, de que hay que abrir, que hay que abrir, que hay que abrir. Bueno, en Olavarría abrieron, hicieron lo que el intendente quiso, hoy tienen más contagios que en 11 provincias argentinas. Estamos frente a situaciones muy difíciles de manejar, muy complejas, pero estén atentos al fin de semana. La Argentina va a jugar todo lo que tiene en la negociación de la deuda.